Hey, raza, seré lluvia de bendiciones para todos ustedes en este día domingo 31 de julio, año 2022, despidiendo el presente mes. Ayer sábado dejamos pronósticos de calidad, pero antes de pasar con nuestros pronósticos vamos a enviarle un saludo a la hermosa Amada Barcas Negras, nuestra suscriptora y seguidora número 1 de nuestro canal, y también vamos a desearle un feliz cumpleaños a la señora Zulia Orozco. Lluvia de bendiciones para usted en su día de parte de todos sus nietos. Como les dije, ayer pronósticos de alta calidad. Te dijimos que Yankee ganaría en run line 8-2 la victoria ante Kansas City. En el juego de Toronto frente a Detroit lo indicamos en run line. Ganó Toronto 5-3, acertamos ese pronóstico también. Y te indicamos el over 8.5. Se anotaron exactamente 8 carreras y te dije en el pronóstico, ojo con esa media carrera, compren media carrera. El amigo David López desde Venezuela nos informa que él ya está comprando media carrera, una carrera, incluso 2 carreras. Lo felicito públicamente. Se los dije, esa media carrerita siempre es para la casa de apuestas, no es para nosotros. 8.5 era el over en este juego, se anotaron exactamente 8 carreras. Si usted prestó atención a la recomendación que les hice y compró esa media carrera, entonces usted, con este pick no perdió, este pick fue anulado si usted compró media carrera. Si no lo hizo, pues perdió precisamente por esa media carrera. Como les he venido insistiendo, esa media carrera usted anule, la compre media carrera siempre. Si puede comprar una carrera completa, pues mucho mejor. En el juego de Boston frente a Milwaukee, a pesar del poco bateo que está teniendo Boston, donde se encuentra penúltimo en los últimos 15 días, indicamos el over 9.5, la victoria fue para Milwaukee 9-4. ¿Por qué? Porque Boston está teniendo una efectividad colectiva a sus lanzadores de 8.60, entonces es un equipo que le anota muchas carreras. En el juego de White Sox frente a Oakland, les indicamos allí White Sox a ganar y les dijimos, no tengamos miedo del poco bateo que tiene White Sox por momentos. La victoria fue ajustada 3-2, pero victoria al fin para White Sox. Pronóstico acertado también en el juego de Arizona frente a los Bravos de Atlanta. Allí sí fallamos, 6-2 fue la victoria para Bravos. En el juego de San Luis frente a Washington National indicamos el over. En la alta, el octavo, 7-5 sin encontrar el juego, 12 carreras, luego lo vi 7-6. No sé cómo habrá finalizado, me vine a grabar el video. Acertamos ese over también. Y en el juego de Filadelfia, la victoria fue 2-1, allí lo indicamos en run line. Bueno, ganó solamente por una carrera de diferencia. Vamos a pasar a nuestros pronósticos para este domingo, buscando cerrar el presente mes de la mejor manera. Saca lápiz y papel, o lápiz y cuaderno, ya que tenemos 10 pronósticos para 10 juegos. Vamos al primero de ellos. Detroit Tigers estará visitando a Toronto Blue Jays por parte de Detroit. Garrett Hill en los últimos 10 juegos tiene 10 innings, 10 hits, 6 carreras limpias. Por parte de Toronto, el puertorriqueño José Berrío en los últimos 3 juegos 18 innings, 20 hits, 8 carreras limpias. Vamos a indicar el over en este juego. No nos vamos a enredar con Toronto, ya que Toronto está tambaleando mucho en los últimos juegos. Entonces vamos a indicar el over. El over es de 9 carreras, la cuota es 1.94. Si usted compra media carrera, estaría en 8.5, la cuota sería 1.75. Si usted compra una carrera completa, hasta 8 sería 1.61 la cuota. Y si compra carrera y media, te quedaría en 7.5, que la cuota sería 1.52. Muchas veces jugamos un equipo a ganar, incluso con una cuota 1.30, 1.42. Entonces, si usted compra hasta 7.5, la cuota es 1.52. Ahí te dejo estas diferentes cuotas para que veas que comprar carreras es la diferencia entre ganar y perder. Pasamos al juego entre San Luis Cardinals visitando a Washington National. Andrés Payante frente a Josiah Gray. Andrés Payante en el mes de julio tiene una efectividad de 7.85 y el señor Josiah Gray efectividad en julio de 6.65. Ambos lanzadores están
siendo bateado con facilidad. Nuestro pronóstico para este juego es el over. Pasamos al juego en Fenway Park entre Boston Red Sox frente a Milwaukee Brewers. Aaron Husby inicia para Milwaukee en el mes de julio, tiene 4 juegos, una efectividad de 4.71. Sus oponentes le están bateando para 268 y en la ruta sus oponentes le batean para 283. Por parte de Boston, Josh Winkowski en julio tiene efectividad de 6.75 y en casa sus oponentes le batean para 309. Nuestro pronóstico para este juego, el over 9.5. Pasando al juego en Yankee Stadium entre Kansas City Royals frente a Yankees de Nueva York. Zack Greinke, quien estaba anunciado para el día de ayer, dio su lugar en la rotación a Jonathan Healy y está pautado para iniciar este domingo. En la ruta no tiene victoria, 5 derrotas, efectividad de 7.38. Y sus oponentes en la ruta le batean para 329. Por parte de Yankees, Jordan Montgomery en casa tiene 2 victorias, sin derrotas, efectividad de 3.33. Sus oponentes le batean para 210 y su WHIP es 0.87. Para este juego tenemos 2 pronósticos. Yankees a ganar y el over 8.5. Pasamos al juego entre Cleveland Guardians visitando a Tampa Bay Rays. Por parte de Cleveland estará tomando el montículo el relevista Brian Shack, quien en la temporada tiene 36 innings y un tercio, 34 hits, 22 carreras limpias. Por parte de Tampa toma el montículo el mejor lanzador de toda la MLB, Shane McClanahan. La temporada tiene 10 victorias, 3 derrotas, efectividad de 1.76 en 117 innings y 2 tercios. Tiene 154 ponches y le han anotado en 117 innings y 2 tercios solo 23 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 172 y su WHIP es 0.77. Nuestro pronóstico para este juego, Tampa Bay Rays a ganar. Recuerda escribirnos a nuestro número de WhatsApp para recibir información sobre nuestra promoción en cuanto a nuestra suscripción personalizada. Pasamos al juego entre New York Mets visitando a Miami Marlins. Un duelo de picheo entre el venezolano Pablo López y Taijuan Walker. En julio, Walker tiene 4 juegos, efectividad de 2.52. Sus oponentes le están bateando para 202. Tiene 25 innings, solo 7 carreras limpias. Su WHIP es 0.92. Pablo López, efectividad de 3.18 en el mes de julio, en 28 innings y un tercio. Ha recibido solo 10 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 160. Y su WHIP es exactamente igual al lanzador de New York Mets, Walker, 0.92. Ambos lanzadores tienen el mismo WHIP, 0.92. Nuestro pronóstico para este juego, teniendo en cuenta también el poco bateo que tienen ambos equipos, es el under de 7 carreras. Pasando al juego entre los Atléticos de Oakland frente a Chicago White Sox. Adam Oller, inicialista para Oakland, tiene una victoria, 3 derrotas, efectividad de 8.07 en 32 innings y un tercio, tiene 39 hits y 29 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 295. Por parte de White Sox estará lanzando el que yo considero el segundo mejor lanzador de la Liga Americana, detrás de McClanahan, como lo es Dylan Cease. Incluso para mí mucho mejor que Justin Verlander. Tiene en el mes de julio 5 juegos, 4 victorias, 1 derrota. Oigan bien la efectividad, 0.61. 29 innings y 2 tercios. Le han anotado solo 2 carreras limpias y ha propinado 33 ponches. Y sus oponentes le están bateando para 187. Nuestro pronóstico para este juego, Chicago White Sox en run line a ganar por diferencia de 2 carreras sin miedo. Este equipo hoy va a ganar por más de 2 carreras. Pasando al juego entre Texas Rangers frente a los alicaídos angelinos de Anaheim. Dane Dunning toma el montículo por parte de Texas. En julio tiene 3 juegos,
una efectividad de 6.39 en 12 innings y un tercio, 17 hits, 9 carreras limpias, y sus oponentes le están bateando para 321. Por parte de Anaheim, sube al montículo Reid Detmer. En julio tiene 3 juegos, una victoria sin derrota, efectividad de 1.06. En 17 innings le han anotado solo 2 carreras limpias y sus oponentes le están bateando para 172. Nuestro pronóstico para este juego, teniendo en cuenta que Anaheim batea poco y que la cuota es alta, consideramos que esta cuota tiene mucho valor y nuestro pronóstico es los angelinos a ganar. Sé que muchos no van a estar de acuerdo con la victoria para angelinos, pero vamos a confiar en Reid Detmer. Pasamos al juego entre Minnesota Twins frente a San Diego Padres, juego que es juego de interligas. Dylan Bundy en julio tiene 4 juegos, efectividad de 6.05 en 19 innings y un tercio, 21 hits, 13 carreras limpias. Sus oponentes le batían para 280. Por parte de San Diego, Sean Manaea en sus últimos 4 juegos tiene efectividad de 6.16, 19 innings, 28 hits, 13 carreras limpias, le están bateando para 337. Teniendo en cuenta que ambos lanzadores están recibiendo castigo en sus últimos juegos, nuestro pronóstico es el over 8.5 para este juego interligas. Y ya para finalizar los pronósticos este día domingo, pasamos al juego entre los Cachorros de Chicago frente a los Gigantes de San Francisco. Adrian Sampson en julio, lanzador de Chicago, tiene 5 juegos, 28 innings y 2 tercios, 30 hits, 12 carreras limpias. Sus oponentes le están bateando para 263. Por parte de San Francisco, Carlos Rodón en sus últimos 5 juegos en el mes de julio, 30 innings, 16 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 223. Es un juego que debe estar algo cerrado y debe anotarse muchas carreras en este juego. Sin embargo, nuestro pronóstico acá será Gigantes de San Francisco a ganar. Hagamos un resumen con nuestros pronósticos para este día domingo 31 para despedir el presente mes de julio. El juego de Toronto Blue Jays, el over. En el juego de San Luis, el over. En el juego de Boston, over 9.5. En el juego de Yankees, victoria para Yankees y over 8.5. En el juego de Cleveland frente a Tampa, victoria para Tampa. En el juego de Miami frente a los Mets, el under de 7 carreras. En el juego de Chicago, victoria para Chicago en run line. En el juego de Texas frente a Anaheim, Anaheim a ganar. En el juego de Minnesota Twins frente a San Diego Padres, el over 8.5. Y en el juego de Chicago Cubs frente a San Francisco, nos gusta la victoria para San Francisco. Y estos fueron todos nuestros pronósticos para cerrar el mes de julio de la mejor manera. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite.